indicadores de que seguía teniendo conductas de exhibicionismo y de masturbarse delante de la niña. Bueno, era mi prueba principal para la condena de este hombre. Y el día del juicio, porque entre otras cosas, ADIMA, con la valoración de credibilidad, interviene medio año después de que la niña haya dejado de tener contacto con el padre, y la niña es pequeña. ADIMA interviene usando un protocolo de valoración de credibilidad. ADIMA es una entidad colaboradora de la Consejería de Justicia que hace valoración de credibilidad de los menores. Algo que se suponía que era una herramienta muy buena, en realidad ha terminado siendo, en mi opinión, muy mala, por dos motivos. Uno, porque solamente se basa en el testimonio y requiere que haya un testimonio detallado, pero es que hay niños y niñas que no hacen testimonio detallado. No se aplican otras herramientas y ha creado la idea de que no existen otras herramientas cuando hay otras herramientas. Ahora parece que si no consigues que ADIMA diga que es creíble, pues ya no tienes nada, ¿no? Bueno, entonces ADIMA dijo que esta niña no ha llegado a hacer un relato detallado, pero como había un psicólogo que la había visto con cercanía y que había dicho, la niña ha contado esto y por la forma de contarlo le doy credibilidad, hombre, y el hecho de que este señor tuviera 3 procedimientos por exhibicionismo masturbándose y otro procedimiento por haber atacado a una joven, que os tengo que decir que en ninguno fue condenado porque, no lo perdáis, en uno no se demostró que hubiera menores y se había despenalizado en el 2015, se despenalizó el exhibicionismo delante de personas adultas. Perdona, ¿por qué despenalizamos eso? Bueno, y respecto de menores, es que nadie siguió con el procedimiento. Fijaos qué importante es mantener los procedimientos, ¿eh? Y respecto del asalto que hizo a una turista, que la turista era del País Vasco, es que la turista tampoco siguió con las actuaciones. Entonces, esta niña termina en peligro porque ha habido 4 procedimientos penales que se han quedado arrumbados, ¿no? Bueno, pero mi desgracia es que cuando llega el momento del juicio, este perito, al que yo además admiraba muchísimo, porque me parecía un tío súper competente, va y dice, perdone, cuando empieza la fiscalía a preguntarle, que tengo que decir que es que yo destruyo mis informes a los 3 años y que yo no he tenido mi informe, entonces yo no puedo ratificar ni decir nada. Nos quedamos a cuadro y dice, ¿cómo que usted lo destruye? Sí, yo es que no tengo mis notas, y como no tengo mis notas, yo no puedo decir en qué me baso en nada de eso. Y le dicen, pero ¿cómo usted lo destruye? Sí, yo le pregunté al IML cuándo podía destruir, no me contestaron, entonces yo destruyo cada 3 años. Agarrado. Vale. Agarrado, ¿eh? Sentencia absolutoria. Agarrado. ¿Qué hago yo? Cojo y voy al IML a presentar una queja. Y me dicen, una perla bonita, no, pero ellos ahí no recogen quejas. Y yo, ¿cómo que no recogen quejas? Digo, ¿cómo que no recogen quejas? Perdona, ¿cómo que no recogéis quejas? Entonces digo, no te preocupes, que voy a hacer que te llegue la queja. Y se la mando por correo, con acusé recibo, porque ni me la querían recoger, ni me la querían sellar. Y se la paso a la Junta de Andalucía también, a la Consejería de Justicia. Y entonces finalmente me contesta el IML diciendo que han consultado con la Junta de Andalucía, a ver, fíjate, el IML pregunta, han tenido que consultar para preguntar cuánto tiempo tienen que mantener los expedientes. Y la Junta de Andalucía le ha dicho, los tenéis que mantener indefinidamente. Indefinidamente. Y yo digo, pero ¿cuántos casos no han sido perjudicados por esto? Y me dicen, porque además yo digo, mire usted, que lo que queremos es que nos garantice que esto no vuelva a suceder. O sea, no solamente que me expliquen por qué ha sucedido esto, sino que usted tome las medidas para que esto no vuelva a suceder. Bueno, pues ya teníamos la ley del 2004, esto ha pasado en el 2019. Fijaos, fijaos lo que es la realidad, ¿no? Cómo perdemos las pruebas, porque personas que es un buen profesional en la entrevista, un buen profesional en la valoración de las pruebas, no conoce la parte de la custodia del expediente, parte de derecho administrativo. No lo conoce, no le han dado una normativa específica y entonces ha dicho, pues que yo no tengo espacio, a mí me han dado una estantería, a mí no me cabe más, a juez. Además les llevé el fragmento de la grabación donde él decía eso. Pues este señor, que cuando me veía por los pasillos me saludaba muy amablemente, dejó de saludarme. Y yo digo, haciendo amistades, ¿no? Pero es que eso es lo que hay que hacer.
¿Qué nos pasa? Que muchas veces por miedo, desde la abogacía, eso no lo hacemos. Y tenemos que hacerlo. Si no, cogemos y decimos, oiga, creo que usted lo ha hecho mal. Vamos a revisar qué es lo que ha pasado. Vamos a ver si yo tengo razón o no tengo razón. Claro, yo estoy equivocada, pero vamos a verlo. Porque nos da miedo, y eso es una cosa que a mí me parece muy triste de mi propio colectivo. Muchas veces somos unos pelotas. Yo veo a compañeros y compañeras haciéndole la pelota a los jueces, a las juezas, a fiscalía, al funcionariado. Así no podemos mejorar. Si queremos mejorar, tenemos que decir, oiga, mire, con todo respeto, yo esto no lo veo. A mí esto no me parece correcto. Y estoy abierta a que usted me diga a mí lo que yo no estoy haciendo correcto. Voy a verlo también desde su perspectiva, porque yo hay cosas que puedo hacer mal. Lo que no es posible es que estemos dorándole la píldora a estas personas. ¿Qué igualdad vamos a conseguir promover si actuamos como personas sometidas a la jerarquía? Totalmente. O sea, que es inviable. Que es inviable. En poca conciencia, eso es verdad que nos pasa mucho a los abogados y a las abogadas, es que muy pocos nos sentimos operadores jurídicos, y cuando entramos en los tribunales, entramos por sala, tú eres la última mierdecilla del juzgado. Entonces, cuando tú le hablas de tú a tú y protestas y recibes de repente un desaire por parte de un jugador o una jugadora, tú debes de tener eso, no comentarlo al final, el pasillo, que al final se queda como una anécdota entre nosotros, sino por una queja formal. Tenemos un colegio que debería de estar recibiendo quejas en este sentido. La abogacía está ejerciendo el poder de las personas en situación de precariedad. El poder de voy a ser mi amiguito tuyo, voy a ser una amiguita tuya. Ese es el poder que estamos ejerciendo. Ese poder no nos lleva a ningún sitio. No es poder. Ese es el poder de quienes no tienen poder. Claro. Es un tipo de poder residual, ¿sabes? Pero el que tenemos que ejercer es el poder de la igualdad, el poder del pensamiento crítico. Y no hay un peligro que vamos hacia atrás por los jóvenes, por lo que están diciendo, que no hay violencia de género, la extrema y las jóvenes se lo están creyendo, y estamos dando pasos hacia atrás. Pues yo ahí no quiero tanto. Muchísimos pasos hacia atrás. Estamos dando muchísimos pasos hacia atrás, porque, mirad, cuando surge la ley, pues la ley no está pensando a la violencia a través de la tecnología de la información y la comunicación. En el 2004 todavía no tenemos la mensajería instantánea, o sea, es que todavía estamos, digamos, no estamos en el nivel de internet que tenemos ahora mismo, en el nivel de conectividad. Pero ya podíamos haber metido algo, pero no se metió, ¿vale? Igual que la ley del solo el sí es sí, mete algo, pero mete poquísimo comparado con lo que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, se nos ha olvidado que la sensibilización que hacemos, la concienciación que hacemos, la educación que hacemos, es una gota de arena comparado con el aluvión que nos viene a través de Internet. O sea, Internet está promocionando la cosificación del ser humano, la explotación y autoexplotación, especialmente de las mujeres y niñas. Se les está vendiendo que ser libre no es tener libertad de pensamiento, no es tener criterio propio y jugar, digamos, con tus circunstancias para tomar decisiones reflexivas, no, es la libertad de explotarte. Tenemos niñas que están siendo captadas a través de Internet para la prostitución con el mensaje de con lo guapa que tú eres, ¿por qué no consigues dinero? ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo que se enteren tus padres? Venga, como si fuera un empoderamiento. Internet vende la explotación del ser humano como empoderamiento. Es algo inmenso frente a lo que estamos ofreciendo, es muy poca cosa. Entonces, es verdad que tenemos que hacer una resistencia en el día a día. O sea, tenemos brutal, porque si no, Internet nos come. Hay una reflexión que yo creo que también es muy oportuna con respecto a los tiempos de la política. Siempre hemos dicho que las leyes van por detrás de la realidad, pero es que ahora la realidad va a una velocidad que no ha tenido nunca. Entonces, si ya iba por detrás hace 20 años, ¿ahora cómo va? Es decir, la ley del sí es sí se ha quedado obsoleta al cabo de unos años, pero es que, en el sentido de acometer, que es verdad, esta realidad que nos ha... Estamos en el debate de la prostitución, pero es que la realidad es las mujeres que se abren cuentas en OnlyFans. Y de eso no estamos hablando porque probablemente muchas de vosotras no sepáis lo que es OnlyFans. Y entonces es una plataforma de servicios que no surge pensando en la prostitución, surge pensando en
pues yo pinto y te voy a dar una clase de pintura y tú me vas a pagar. O yo te voy a dar una charla en inglés para que tú practiques el inglés, pero muy pronto se orienta respecto de las mujeres para que lo que hagan sea enseñar su físico. O estoy en bicicleta, pero te estoy enseñando el pecho. Y empiezan cada vez a pedirle más cosas, de forma que cada vez más es respecto de las mujeres algo sexual. Pero se vende como si fuera un acto de empoderamiento. Una pregunta, ¿y qué se vende? Para darle publicidad a la mujer es la que se vende. Bueno, Pues esa Claro, al final recibe dinero. La mujer se hace mercancía. Sí, Es decir, la mujer se No, convierte. es que yo estoy muy enterada de que los niños aprenden la sexualidad a través de internet. El porno online, Y yo pensaba que eran los niños. Pero no, que no es solo el porno online. El porno online era hace unos años. El porno online en plataformas de porno. Ahora en TikTok, en Instagram, en cualquier plataforma de adolescentes ya tienen porno. O sea, y es que además si quieres formar parte del grupo tienes que meterte por ahí. Y saber los códigos. Porque si no te vas a quedar aislado. O sea, tiene que tener una autoestima súper alta para no meterse en ese camino. Yo creo que la ley del software sí, que tiene muchas cosas positivas respecto de las TIC, no es que muy pronto haya quedado atrasada, es que nació atrasada. Nació atrasada porque tocó muy pocas cosas. Tocó muy pocas cosas y ya teníamos información como para haber tocado muchísimo más. Entonces, en ese sentido creo que es muy deficitaria. Pero bueno, además hizo había que otro. tirar la competencia Entonces, por tierra, ¿no? Había que tirar la competencia, porque sería un partido que iba a saber más que yo, pues como que no. Podemos no interesaba, ¿no? Yo no soy de Podemos, partiendo de ahí ni de... Pero que no interesaba que existiera una persona que, digamos, fuera líder. Entonces había que acabar con ella como fuera, porque al principio tanto Carmen Calvo como todo el mundo, eso era una maravilla de ley. Y estuvo súper bien, el presidente la defendió y todo muy bien. ¿Qué pasó? Que llegó al poder real, que es el poder jurídico, ¿no? Entonces empezaron a decir, esto nos van a quitar los privilegios que tenemos nosotros. Esto no se le puede dar bien. Lo que pasa es que Yo, si me permite, hombre, yo creo... Sí, es que tiene muchas cosas. no, la ley tiene muchas cosas buenas, pero la ley sí hizo una rebaja de las penas. Y eso es algo objetivo, porque pero las eso penas... no fue la ley, ¿quién lo hizo? No, eso es la ley. Eso es la ley. No, eso es la ley. Mira, había, digamos, un artículo que te decía: la horquilla penal para los casos en los que hay violencia física o violencia psicológica es, no me lo sé de memoria, pero pongamos, de 4 a 9 años. Y la ley cuando no había violencia tal, era de 1 a 4. Y ahora la ley dice, la horquilla va a ser de 1 a 7. Pues tú me has quitado 2 años. Ya me has quitado 2 años. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas víctimas llegan a acuerdos por conformidades. ¿Por qué? Porque no quieren declarar, no quieren ser victimizadas. Entonces se les va a poner la pena menor. Si tú me rebajas ya por ley la pena, pues ya me estás quitando. Y luego además se les aplica, por ejemplo, la ley, que me habría gustado a mí que hiciera la ley, eliminar la atenuante de dilaciones indebidas. Se acabó. Porque en esta materia, las dilaciones indebidas, ¿qué sentido tienen? Pues cuando hay un retraso anormal y en ese tiempo el delincuente se ha arrepentido, se ha reeducado, ha hecho todo lo posible para que se recupere la víctima. En esta materia no hacen nada de eso. ¿Por qué le estás aplicando la atenuante de dilaciones indebidas? ¿Por qué? Me habría gustado que dijeran, las indemnizaciones no pueden ser menos de estas cantidades. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo le aplican la atenuante de reparación del daño por una agresión sexual pagando 2.000 euros. ¿Qué reparación del daño? ¿De qué me estás hablando? Entonces, hay tantas cosas. Esas cosas de la ley, ahora, cuando Irene Montero dice es mentira que la ley haya rebajado las penas, hombre, con todo respeto, eso no es correcto, porque la ley rebajó las penas, ¿vale? La ley hizo una rebaja de la horquilla de las penas. Y además yo escuché como una de las personas que participó allí como asesora dijo, esta es la ley menos punitiva que se ha hecho, porque nuestro objetivo era reducir la punición, porque las víctimas no quieren pena. Bueno, pues yo discrepo. Yo entiendo que una víctima de un delito tan grave sí que quiere que la persona que la ha victimizado
esté padeciendo el peso de lo que ha vivido, porque es la forma de tomar conciencia de lo que ha vivido. ¿Y por qué no se cambia ese punto de la ley? No, si se ha cambiado, ese cambio, ese punto se ha cambiado, ese punto... Pero sigue pasando lo mismo. No, ya no. Vamos a ver, hay una franja de mujeres que siguen beneficiándose por ese punto, pero no por culpa ni de Irene Montero ni de los demás, sino porque la Constitución dice que si ha habido un artículo, una ley que te beneficia, ahora te tienen que aplicar la que te beneficia. Entonces, hay un grupo de mujeres a las que se le han sido victimizadas y se le tiene que aplicar la ley con las penas reducidas, aunque luego se haya cambiado, pero ya para las demás queda cambiado. A partir de entonces, vale, pero mientras... Claro. Como te toca un psicólogo de eso, de que pierde los papeles... No, hay una parte también de que hay determinados operadores que han interpretado la ley de la peor manera posible. Exacto. Claro, Sí, también. sí, sí. También. Hay la anécdota que se pusieron a revisar de oficio Claro. todos aquellos todos. que estaban en esa situación, Sí. que se podían Claro, ser beneficiarios empezaron a de revisar. una reducción, pero de oficio. O sea, Sí, sí, bueno, sí. a instancia de parte, oye, te buscan abogado, Sí, de hecho, eso pero también. revisa, Ahora yo- pero no me pongo yo que tengo un montón así, No, está que claro. sentencias Ahora, por poner, que yo estaba en la personalmente audiencia un año y creo medio, vista que la gente que con la si sentencia, yo- y te pones muy urgentemente a sacarnos a todos. Yo de la creo cárcel. que el Ministerio tiene que partir de que hay que hacer las cosas tan cuadradas como para que la gente machista no pueda hacer esas cosas. Entonces, Esa es la lo que- clave. No trabajaron eso. Entonces, esa parte no la trabaja. Entonces, tenemos normas. Mira, en España, la ley del 2004 es una ley con vocación transformadora. Es una ley impresionante. O sea, es una ley que si teníamos una normativa que le había importado muy poco el maltrato hacia las mujeres, en el 2003 salió la ley reguladora de la orden de protección, que sí que fue un avance, pero no, la del 2004 es que dimos un paso agigantado. Y se consiguieron Pero, muchas cosas. pero se que, consiguieron. sí, se dio un paso agigantado. O sea, de repente se puso en primera línea de objetivo político luchar contra la violencia de género. Totalmente. Y se le dijo a las administraciones públicas, hay que luchar contra la violencia de género. ¿Cuál fue el fallo? En mi opinión, que no se creó la estructura que garantizase el cumplimiento y que la ley tampoco en su articulado estableció fórmulas de garantía. En el 2007 tuvimos la ley de igualdad, otra ley impresionante, con vocación transformadora, pero le pasó lo mismo. En esta materia tenemos la tendencia a que las normas se conviertan en normas de derecho blando. ¿Por qué? Porque hay un texto que nos dice hay que actuar de esta manera, pero hay un subtexto que es yo no quiero actuar así, y si no actúo así, a ver, yo creo que no pasa nada, y se confirma que no pasa nada. Entonces, ese es un problema. Hay un elemento adicional, Amparo, y es que en todos los temas de igualdad hay administraciones que se lo creen y hay administraciones que no. O que por lo menos se lo creen con la boca chica. Antes votaban por vergüenza a favor de leyes, Totalmente. de leyes que avanzaban en la igualdad por vergüenza, porque sí que había una ciudadanía muy concienciada, o al menos eso parecía, ahora yo ya lo dudo, y ahora pues ya descaradamente se destapan. Pero hemos vivido periodos de estancamiento de los dispositivos, de estancamiento de las medidas de avance y de desarrollo de las leyes. Y claro, esto es como el Penélope, ¿no? Que va destruyendo y tejiendo, y en relación con la igualdad pasa eso, ¿no? Yo creo además que cuando surgen estas leyes no se piensa que no vayamos a seguir trabajando después. O sea, después de la ley del 2004 se esperaba abordar otros tipos de violencia de género y se esperaba hacer un desarrollo administrativo que no se ha hecho. Y que en efecto, cuando han llegado otros partidos políticos, pues han dicho, hombre, yo no voy a derogar esto porque quedó fatal, pero lo voy a ir dejando morir. Ahora, lo que creo que es importantísimo ser consciente de que hemos removido el avispero, pero entonces tenemos que tener el insecticida contra las avispas. Y tiene que ser muy bueno ese insecticida, porque la ley ha removido el avispero. ¿Qué pasa? Que no tenemos ese insecticida, porque incluso en comunidades autónomas donde está la izquierda, nos encontramos con que no ha habido un desarrollo administrativo de que llegue al detalle que garantice la ley.
Entonces, eso es algo que está en vuestra mano conseguirlo. O sea, decir, bueno, yo la ley no la voy a cambiar, pero voy a hacer, por ejemplo, que se emitan los informes. Que no es lo mismo que una señora vaya a un juzgado por la orden de protección sin nada que con un informe de su centro de la mujer. Fijaos, nos dice la orden de protección, que como os digo es del 2003, es una norma aprobada por Zapatero con unanimidad, ¿vale? Y nos dice que se podrá solicitar en los juzgados, en fiscalía, en la policía y, ojo, en los servicios sociales y en los centros de atención a la mujer. Se podrá solicitar una orden de protección, ¿no? En los casos en los que haya un maltrato en la pareja, ya sea la víctima hombre o mujer, pero obviamente la mayoría son mujeres. Bueno, pues, y en el plazo de 72 horas se tiene que desarrollar una audiencia y tomar una decisión. Además, se tiene que pronunciar sobre medidas civiles respecto de los menores, ¿no? Si hay menores. Bueno, no es lo mismo que vaya una señora a la policía que intente presentar una denuncia contando lo que le ha pasado los últimos 10 años, que le digan, no, tienes que centrarte en los últimos 3 episodios, que vaya al juzgado, que solo la escuchen a ella y a él, porque están interpretando que audiencia significa que escucho a los dos, pero que no se desarrollan otras pruebas. A que, por ejemplo, se le recoja un acta en el centro de la mujer, donde la está atendiendo su psicóloga, se acompañe un informe de la psicóloga, se solicite, se remita esa solicitud al juzgado, que además pueden pedir medidas urgentes. ¿Por qué? Porque está el artículo 19 de la Ley Orgánica 1 del 2004, que te dice que los centros de atención a la mujer podrán pedir medidas urgentes. El resultado es totalmente diferente, totalmente distinto. Bueno, pues eso en Andalucía no se hace, y fuera de Andalucía se hace poquito, muy poquito, pero podemos hacerlo, porque no hay que cambiar la ley, lo que hay es que conseguir que